Hola, queridos hermanos de Avivamiento. Los bendigo en el nombre de Jesús y me toca compartirles a ustedes esta cápsula del día de hoy. Y mi cápsula le he titulado El sacrificio y la devoción de una madre. Y es acerca de un versículo bíblico que está en 2 de Samuel 21, 1 al 14, y en medio de todo el relato bíblico de la confrontación del rey David con los Gabaonitas, la referencia a esta madre concubina del rey Saúl llamada Rispa pasa desapercibida en medio de este relato, pero su breve referencia, la breve referencia que hacen a Rispa me impactó mucho. Rispa era la concubina del rey Saúl, era una propiedad personal del rey para que le produjera descendencia. No tenía derechos de esposa, pero gozaba de privilegios para vivir en el palacio. Su primera intervención en la historia bíblica entra en escena cuando Abner, primo y mano derecha de Saúl, la toma para sí luego de la muerte de éste. Isboset, hijo de Saúl, le reclama el derecho de haber tomado a Rispa, y se puede inferir una lucha de poder para tomar el lugar del rey muerto en el trono a través de la posesión de una de sus concubinas, y en este caso de Rispa. Rispa, sin embargo, no tenía derecho de elección, era solo una mujer usada a la conveniencia del que la deseara para sí. Debió de haber sido una mujer muy hermosa para que todos estos hombres se pelearan por ella. Y entra en acción nuevamente por un asunto político, donde es afectada dolorosamente por las circunstancias y órdenes reales. David, ya coronado rey, ve la hambruna de Israel por 3 años consecutivos como señal de descontento de Jehová. Entonces el rey Saúl había roto un pacto con los Gabaonitas, quienes exigían el cumplimiento de la palabra empeñada. La solución de David para este problema fue darle 7 hombres de la descendencia de Saúl a los Gabaonitas para ser ahorcados. Este hecho era un castigo deshonroso y severo que aplicaría a los Gabaonitas. Entre los ahorcados estaban 2 hijos de Rispa y 5 nietos del rey Saúl. El pecado de Saúl había alcanzado, como todos sabemos, a su familia. Qué dolor desgarrador para esta madre ver a sus hijos ahorcados. Me imagino que debe haber sido terrible y sobre todo delante de todo el pueblo. La Biblia no dice qué edad tenían estos muchachos. El hecho que me conmueve en este relato es el siguiente. Vemos a esta mujer que se enfrenta a la masacre tomando una decisión de desafío. Tomó una tela de silicio y la acomodó en los cadáveres colgantes para habitar entre ellos. Allí estaban sus hijos ahorcados con violencia, y ella se enfrentó a las inclemencias del tiempo, a las aves de rapiña y a las fieras. Posiblemente también hubo personas que la ridiculizaron y la tildaron de loca. No había quien la removiera de allí. Es una historia muy conmovedora de sacrificio de una madre. Ella quería proteger el cadáver de sus hijos de ser comidos por cualquier bestia del campo o ave de rapiña. Y no fue corto el tiempo. Esta mujer duró así 5 meses y estuvo de día y de noche cuidando estos cadáveres y defendiendo y enfrentándose con valor a las fieras y soportando la fetidez de los cuerpos descompuestos. Un cuadro macabro, espantoso. Allí estuvo cansada, sucia y extenuada, quizás adolorida y enferma por los elementos naturales que azotaban su cuerpo de día y de noche. Los hechos de esta mujer fueron informados, por supuesto, al rey David, y él da la orden real de bajar los cuerpos y que los entierren junto con los restos de Saúl y Jonatán, que los entierren en el sepulcro familiar. Aquí se quita Aquí se quita la, um, la, la, la orden, David da la orden de bajar los cuerpos junto a los restos de Jonathan y Saúl, y así se quita la deshonra de sus hijos al recibir una sepultura real. Una sepultura, debemos recordar que era propio de la época darle una sepultura en tierra como la que conocemos ahora y darle honor a la muerte y a la memoria de estas personas. Y eso precisamente era lo que esta madre estaba
batallando. ¿Qué lección podemos aprender de esta mujer? En esta sociedad necesitamos madres como Rispa, que tomen la valentía de luchar por sus hijos contra viento y marea, aunque sus hijos estén muertos espiritualmente. En delitos, pecados, una mujer debe doblar rodilla por sus hijos, velando siempre, conociendo las amistades y sobre todo buscando en la palabra de Dios todo lo que el enemigo quiera destruir, venir a orar y a clamar por sus hijos. Hay hijos que están colgando, así como estaban colgados los hijos de Rispa, están colgados del alcohol, de las drogas, de la pornografía y eh, mecidos en la horca de lo ilícito, indiferentes a los valores, a la moral, seducidos y encadenados a los placeres que los hunden en una muerte eterna. Pero también hay guerreras furiosas que el enemigo tiene y que constantemente claman al Padre, y esas somos nosotros, las madres, que tomamos la decisión de no descansar hasta ver la resurrección espiritual y la restauración del reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Madres que no se espantan de las aves de rapiña demoníacas que andan alrededor de nuestros hijos y de todo en general, de todo el mundo fuera, y que con el poder de la oración y de la palabra de Dios clamamos a nuestros hijos, a Dios, para que se cumplan las promesas. Entonces, hermanas de la congregación, las invito a que se levanten a pelear por sus hijos. No los dejes morir cualquiera que sea el pecado. Necesitamos más Rispas en esta depravada sociedad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Sé valiente, aunque nos tilden de locas, que nuestras oraciones sean una fragancia de incienso que lleve al Padre. Proclama bendición para tus hijos hoy, así como Rispa. Las invito a que nos levantemos a pelear por nuestros hijos. Dios no nos da la espalda, no nos da la espalda. La victoria es nuestra porque Cristo ya la ganó sobre nosotros. Tomemos esta lección que nos da esta madre que no se cansó y aunque ya sus hijos estaban muertos físicamente, ella luchó porque tuvieran una sepultura digna. Hagamos nosotros lo mismo y apliquemos la palabra a cualquiera que sea la situación que nuestros hijos enfrenten hoy. Por muy grande que sea el pecado, más grande es la misericordia de Dios. Dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y en eso creemos. Nuestros hijos tienen grandes promesas de Dios y en nuestras manos está la victoria. Las bendigo en el nombre de Jesús y gracias por compartir conmigo este tiempo. Amén.